Bueno, en esta segunda parte vamos a adentrarnos específicamente en el derecho administrativo para llegar finalmente al acto administrativo. Vamos a definir o a caracterizar al derecho administrativo como un régimen exorbitante del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se da una relación de paridad en la relación jurídica como hay en el derecho civil, un acreedor y un deudor están en un mismo nivel, sino que aparece la figura del Estado como uno de los integrantes de la relación jurídica, que genera entonces una disparidad entre el particular y el Estado en función de que el Estado representa al interés público, representa a la sociedad. Por lo tanto, el régimen jurídico, el sistema jurídico, le otorga lo que llamamos prerrogativas de poder público, es decir, funciones o competencias específicas exorbitantes del derecho privado. Quiere decir que son poderes que van más allá de lo que podría tener un particular en una relación de derecho privado. Este régimen jurídico exorbitante es lo que caracteriza al derecho administrativo y se basa en la idea del interés público, en la idea de que el Estado realiza sus funciones y lleva a cabo sus políticas y sus conductas, sus acciones, representando a la sociedad o representando los intereses de la sociedad, el interés general, el interés social. Este régimen exorbitante implica entonces las prerrogativas de poder público que va a tener el Estado, reconocidas por el sistema jurídico, y frente a ello aparecen las garantías de los particulares, que son específicas en el derecho administrativo y que tienden a evitar que esas prerrogativas de poder público puedan llevar a arbitrariedad. Entonces, frente a la prerrogativa de poder público, surgen algunas garantías específicas en los particulares, en cabeza de los particulares, para evitar la posibilidad muy humana, que siempre digo, esto tiene que ver con la naturaleza humana, toda persona que tiene poder tiende a abusar del poder. Entonces, como eso es algo que tenemos que reconocer sociológicamente, si se quiere, existen los mecanismos jurídicos para que frente a la prerrogativa de poder público del Estado, que tenemos que recordar que el Estado como persona jurídica ideal, que es una construcción, evidentemente va a estar representada en cada caso, en la idea de la teoría del órgano, todos los integrantes del Estado son la voz del Estado. Pero nosotros vamos a identificar de una manera, si se quiere, genérica al Estado con el funcionario que está a cargo, con el funcionario que va a tomar la decisión en nombre del Estado. Como un funcionario, evidentemente, es una persona física, un ser humano, tiene todas las cuestiones propias de los seres humanos y toda persona que tiene poder tiende a abusar del poder. Y si tiene encima prerrogativas de poder público definidas por el derecho administrativo que le otorgan más poder, evidentemente tiene que tener el particular que va a estar enfrente en esa relación jurídica esa garantía frente a un posible desvío o abuso de poder que pueda ser objeto por parte del funcionario que esté coyunturalmente a cargo de ese área que tiene que tomar esa determinación. Doy un ejemplo muy sencillo para comprender de qué se trata. Dentro de la idea de empleo público, ustedes saben que existe lo que llamamos el ius variandi, es decir, la posibilidad que tiene el Estado de cambiar las condiciones del contrato de empleo público en función del interés público para el funcionamiento, un mejor funcionamiento de la organización. Dentro de esa idea de ius variandi pueden aparecer desvíos de poder en el sentido de que a partir de ese ius variandi, de una manera encubierta, se esté pretendiendo sancionar a un agente público. Esas cosas sabemos que pasan. No deben, pero pasan.
Ese desvío de poder, entonces, va a ser corregido a partir de la garantía que va a tener el agente en cuanto a su carrera administrativa y en cuanto a los límites del ius variandi. Y una de las principales garantías que vamos a encontrar en el empleo público es la garantía de la estabilidad. La estabilidad, el concepto de estabilidad propia, que implica que solamente un agente puede ser separado de su cargo siempre que incurra en una violación de las conductas definidas en el Estatuto del Empleo Público, acreditadas suficientemente en un sumario administrativo. Es la única manera de poder separar a un agente público de su cargo. ¿Por qué? ¿Y por qué esta garantía de la estabilidad propia? Justamente para evitar lo que se llamaba la teoría del botín, que significaba que cada nuevo poder, cada nueva administración que asumía en el Poder Ejecutivo, pretendía echar a los agentes que venían de otras administraciones por entender muchas veces que tenían pertenencias políticas, partidarias, esto es menospreciando de alguna manera la profesionalidad en el empleo público. Los agentes públicos son agentes del Estado, no de un gobierno. Y entonces, para evitar esta teoría del botín, es que se genera la garantía de la estabilidad, que a partir del caso Madorrán la Corte ha definido como que es estabilidad propia, es decir, solamente puede ser dejada de lado mediante la acreditación de una inconducta tipificada en el estatuto, acreditado en un sumario administrativo. Contrariamente a la idea que hubo durante mucho tiempo de la estabilidad impropia, que es la propia del derecho privado, en donde el Estado, teóricamente, podría haber separado de su cargo a cualquier agente que así lo quisiera, simplemente mediante el pago de una indemnización. Nosotros vimos muchas leyes de prescindibilidad en los gobiernos militares en ese sentido, porque, bueno, la Corte en su momento había avalado esta idea, la idea de poder separar agentes públicos con la indemnización pertinente como si fuera el empleo privado. A partir del caso Madorrán, del 2006, de la Corte actual, queda en claro que la estabilidad en el empleo público es la estabilidad propia. Eso quiere decir que hay una garantía específica del derecho administrativo frente a la prerrogativa pública que tiene el Estado en cuanto a la definición de todas las características del contrato de empleo público, que es propio de sus prerrogativas del régimen exorbitante. Como esto lo van a ver mejor en empleo público, lo dejamos aquí nomás. Bien, entonces, caracterizamos al derecho administrativo como un régimen exorbitante del derecho privado. Uno de los actores de la relación jurídica es el Estado o alguna persona privada con delegación de poder estatal. Por ejemplo, los colegios, el colegio de abogados, los colegios profesionales en cuanto a el control de la matrícula profesional tienen una delegación del poder. No así, por ejemplo, los médicos, donde las matrículas profesionales de los médicos en la provincia de Río Negro las sigue llevando Salud Pública. Fíjense hasta qué punto es evidente acá que esa función es una función pública. En cambio, en el caso, por ejemplo, de los abogados o de los profesionales de ciencias económicas, los colegios profesionales llevan la matrícula profesional. Entonces, en tanto y en cuanto definen la incorporación o la exclusión de algún profesional de la matrícula, están realizando actos administrativos, están llevando a cabo una función que es propia de la administración. Bien, entonces, tenemos prerrogativas de poder público frente a las garantías de los particulares y todo este sistema responde a la idea del interés público, es decir, el Estado es el gestor del bienestar de la sociedad, del interés general. El acto administrativo, y acá entramos específicamente en nuestro tema, yo les leo la definición de Comadira, que es una de las que más me gusta, que dice que es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal
en ejercicio de la función administrativa bajo un régimen jurídico exorbitante productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Esta es la definición jurídica, si se quiere, de lo que sería el acto administrativo y podemos definirla, evidentemente, como una declaración, no una declaración de voluntad, porque acá no hay voluntad en cuanto a la abolición, a la subjetividad de la persona, sino que es un procedimiento intelectual, que ahora vamos a ver cómo se compone o cómo se llega a ese acto administrativo. Emitido por un órgano estatal, es decir, por alguno de los órganos del Estado, ya sea la administración central o la descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, todos esos entes públicos emiten actos administrativos. En ejercicio de función administrativa, esto quiere decir que, retomando lo que vimos en el primer video, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial también emiten actos administrativos en el marco de esa actividad administrativa que tienen, que es el funcionamiento de su propio poder. Cada vez que el Poder Judicial o el Poder Legislativo contratan a un agente, no sé, compran hojas y por lo tanto efectúan un contrato, una contratación directa, una licitación, una obra pública. El Poder Judicial ahora tiene su propia área de obra pública, con lo cual toda la obra pública la hacen ellos mismos. Todo eso es actividad administrativa del Poder Judicial y del Poder Legislativo, con lo cual la actividad administrativa ven que no es solamente del Poder Ejecutivo. Entonces, la declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de esta función administrativa, bajo un régimen jurídico exorbitante, que es lo que estábamos viendo hace un ratito, y esto es importante, productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Esto quiere decir que el acto administrativo es individual, es para un caso determinado, o puede ser pluriindividual cuando es para casos determinados. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos una promoción automática de agentes de un organismo determinado y entonces ponemos una planilla anexa con cada agente de qué categoría a qué categoría pasa, en cuyo caso nosotros vemos que eso es un acto administrativo porque es específico, pero es pluriindividual porque es para varios individuos. Eso no lo convierte en general, porque no es genérico, no es abstracto, no es algo con vocación de permanencia, sino es algo que se agota en sí mismo. Por eso es pluriindividual, tiene varios individuos, pero el alcance sigue siendo individual. Acá lo que dejé en claro, para que no tengan confusiones en este sentido, es que son de alcance particular frente a los reglamentos de los que ya algo dijimos, que son de alcance general, y que tienen varias nomenclaturas de acuerdo al funcionario que emita el acto administrativo. Pueden ser decretos, resoluciones, disposiciones, pero todos pertenecen a la categoría acto administrativo. Y es la forma en que la administración toma sus decisiones. Esa es la manera en la que a mí me gusta decirlo de manera concreta, más allá de la definición jurídica. La administración solamente puede tomar decisiones a partir de actos administrativos. Si no, no puede tomar no puede tomar decisiones porque la administración debe tomar decisiones de una manera razonada, de una manera que surja cómo aplicó el régimen jurídico pertinente a un caso concreto. Y todo eso necesita de un procedimiento de gestación de ese acto, que luego se va a plasmar en los elementos propios del acto administrativo, que son los que vamos a ver ahora. Los elementos esenciales del acto administrativo, es decir, esos elementos que tienen que estar para que el acto sea perfecto, válido, vigente, es que son 7 y vamos a caracterizarlos con una preguntita en cada caso. Los elementos esenciales son, primero, la competencia. ¿Quién? Es decir, ¿quién es la autoridad que tiene la competencia? Es decir, que la norma habilitó
para que pueda tomar esa decisión. Por ejemplo, una licitación pública, por el artículo 33 del anexo 1 del decreto 1737 del 98, la reglamentación de la Ley de Administración Financiera, anexo 2, reglamento de contrataciones, anexo 1 es toda la reglamentación de cómo funciona toda la administración financiera de la administración. El artículo 33 establece cuáles son los montos que cada autoridad administrativa puede autorizar en el gasto. Por ejemplo, una licitación pública solamente puede ser autorizada por un ministro, no puede ser autorizado por un secretario o un director general. Por lo tanto, cuando nosotros en el elemento acto administrativo, en el elemento competencia, vamos a ver si la autoridad es competente para el dictado de ese acto. Si voy a, no sé, habilitar una farmacia, evidentemente no lo puede hacer el ministro de Gobierno o el ministro de Economía, lo tiene que hacer el ministro de Salud. Entonces, la competencia implica el grado, es decir, la jerarquía del funcionario que va a dictar el acto, el ámbito, es decir, la especificidad del ámbito de actuación en cuanto a la materia, el tiempo, es decir, mientras el funcionario sea funcionario, porque en el medio puede renunciar o lo pueden aceptar la renuncia o lo pueden despedir, y en cuyo caso cesa su competencia. Hay varios grados y por lo tanto lo importante es ver si en cada acto administrativo el funcionario que dicta ese acto tenía la competencia para poder dictarlo. La preguntita que vamos a hacer entonces frente a la competencia es ¿quién? ¿Quién es el funcionario competente para el dictado de este acto? Luego tenemos el objeto como segundo elemento esencial del acto administrativo. El objeto, ¿qué? ¿Qué es lo que se decide? Y lo vamos a encontrar en lo que conocemos como el articulado o parte resolutiva. Ahí vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que define este acto? Adjudicar un contrato. Promover automáticamente un agente. Eso es, ¿qué es el objeto? ¿Qué? Y eso aparece bien claro en el articulado o en la parte dispositiva del acto administrativo. Luego tenemos la causa, y esto es fundamental y muchas veces en la administración no se tiene conciencia de la importancia que tiene este elemento. La causa son los antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto administrativo. A ver, digresión. El acto administrativo debe bastarse a sí mismo. Yo tengo que poder entender absolutamente todo lo que pasó en el expediente a partir de la simple lectura del acto administrativo. Por eso este elemento causa, porque la causa son los antecedentes, tanto de hecho como de derecho, es decir, todo lo que pasó, todas las cuestiones propias de la realidad, de ese caso específico, como el marco jurídico aplicable. Y por lo tanto, si yo no tengo todos esos elementos en el acto administrativo, voy a tener un problema, porque voy a tener un vicio en la causa. Es decir, me van a faltar elementos. Yo en el acto administrativo tengo que tener todo esto. Yo tengo que entender perfectamente por qué la administración tomó la decisión que tomó de la simple lectura del acto administrativo. Por lo tanto, la causa, que es la explicación de todos esos antecedentes, de todas las circunstancias que llevan a que la administración tome esa decisión, debe estar perfectamente detallada. Normalmente en los considerandos, normalmente en la parte digamos, no resolutiva, sino en la parte de los antecedentes, porque justamente la causa son todos esos antecedentes. Yo tengo que no necesitar ir a mirar el expediente para entender por qué se dictó ese acto. Eso es lo que quiere decir que el acto debe valerse por sí mismo o bastarse a sí mismo. Tiene que estar todos los antecedentes. De todos modos,
y esto también es fundamental y es sumamente importante, en el visto del acto administrativo siempre tiene que estar la referencia al número del expediente. ¿Por qué? Porque cualquier persona que quiere indagar, que quiere ahondar, que quiere conocer con mayor detalle los antecedentes de ese acto administrativo, tiene que rápidamente poder identificar el expediente en el que tramitó ese acto administrativo. Por eso es fundamental en el visto que esté el número del expediente en el que se tramitó ese acto administrativo. Entonces decíamos, la causa son los antecedentes de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto. Y eso tiene directa relación con el siguiente elemento que es la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es el por qué, que es una especie de justificación de la causa. En la causa tenemos todos los antecedentes. En la motivación vamos a decir cómo esos antecedentes justifican el dictado del acto. ¿Por qué dictamos ese acto? Porque con este antecedente y este antecedente y este antecedente vamos a llegar a esta conclusión. Por ejemplo, en una licitación pública, en la causa vamos a poner que se aprobó el pliego, que se hizo la apertura de ofertas, que se recepcionaron 5 ofertas, que intervino la asesoría legal con el dictamen de admisibilidad, que de esas 5 ofertas 4 fueron admisibles, que la comisión de adjudicación analizó las ofertas y determinó que la mejor oferta era la de la firma X. Y entonces, eso que es todo causa, va a pasar a ser motivación. Y que teniendo en cuenta que la oferta de la firma X resulta la más conveniente para la administración porque tiene estas características, porque es la de menor precio, porque el por qué, eso es la motivación, que está íntimamente relacionada con la causa, con esos antecedentes. Entonces, ¿por qué dictamos este acto? ¿Por qué vamos a tomar esta decisión? Eso es la motivación. Y obviamente la motivación está íntimamente relacionada con lo que llamamos la actividad discrecional de la administración, que es cuando la administración puede tomar varias decisiones y elige una. Entonces ahí es muy importante explicar por qué se eligió esa alternativa frente a otras posibles. Cuando no hay alternativas, cuando la actividad es reglada, lo que nosotros llamamos actividad reglada, es decir sí o no. Y típico caso, una jubilación. Yo tengo la cantidad de años de edad y años de aportes. Solicito la jubilación. ANSES me va a decir sí, si reuní los años de edad y los años de aportes, o me lo va a rechazar, me va a decir no, si no puedo acreditar o le he dado los aportes. No hay otras posibilidades, o sí o no. ¿Se reúnen las condiciones? No se reúnen las condiciones, ya está. Actividad reglada, no hay demasiada importancia para la motivación. ¿Por qué? Porque se reunieron las condiciones, porque no se reunieron las condiciones. En cambio, la actividad discrecional, cuando hay un montón de posibilidades, en una licitación se puede adjudicar a varios en principio, es decir, hay varias posibilidades, no necesariamente al más barato, como en una multa, por ejemplo, donde tenemos un rango de sanción y tenemos que elegir cuánto vamos a sancionar. Entonces, va a depender de la causa y de la motivación, va a depender de las circunstancias del caso y de las condiciones en las que fue dado. Y entonces vamos a tener que explicar por qué, vamos a tener que motivar adecuadamente y decir por qué elegimos esa sanción y no más o menos. ¿Por qué es la adecuada esa sanción? Y eso hay que explicarlo, porque es una actividad discrecional de la administración que no puede ser arbitraria. Y si yo no conozco los motivos por los que la administración tomó esa determinación, entonces no voy a tener manera de controlar si esa conducta, si esa decisión que tomó la administración es razonable o no es razonable. Y eso es lo que va a controlar luego un juez. Por lo tanto, es
fundamental, es importantísimo, la causa y la motivación cuando la actividad de la administración es discrecional. Eso quiere decir que tiene varias opciones, un abanico importante, y por lo tanto debe definir dentro de esas opciones una. Tiene que explicar acabadamente por qué eligió esa, ¿sí? Bien, la finalidad, el para qué. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué se hizo todo esto? Entonces, dentro de la finalidad de una licitación pública, por ejemplo, va a ser ¿para qué? ¿Para qué se va a firmar el contrato? Para satisfacer esa necesidad que la administración está buscando satisfacer. Para proveer de medicamentos a los hospitales, para tener hojas para poder funcionar, ¿cuál es la finalidad? Es decir, ¿cuál es el objetivo que se buscó con eso? La necesidad pública a cubrir. El procedimiento, el sexto elemento, el procedimiento. En algunos casos el procedimiento es fundamental. Cuando hay un procedimiento establecido, por ejemplo, una licitación pública tiene una serie de pasos que deben ser cumplidos. Si alguno de esos pasos falta o falla, tenemos un vicio en el procedimiento y probablemente tengamos que invalidar todos los pasos posteriores y volver a ese momento en donde ese paso fue omitido para subsanar ese procedimiento. Hay algunos trámites que no tienen un procedimiento previsto, sino simplemente una serie de actuaciones que deben constar. Lo que sí, la Ley de Procedimiento Administrativo indica como necesario dentro del elemento procedimiento es la intervención de la asesoría legal, siempre. El dictamen jurídico de la asesoría legal permanente del organismo es un paso que hace al elemento procedimiento del acto administrativo. Si el acto administrativo es dictado sin la intervención previa de la asesoría legal en cuanto a el dictamen de la pertenencia del proyecto de acto administrativo a el régimen jurídico o al sistema que se quiere aplicar, invalida el acto administrativo desde el elemento procedimiento. Y finalmente la forma, que la forma básicamente implica que hoy por hoy, y hasta tanto no tengamos otras formas previstas, y si bien se está avanzando en la firma digital y bueno, todavía la mayoría de la administración está trabajando con el sistema papel, la forma es por escrito, evidentemente, con firma del funcionario pertinente o la certificación de firma, cuando es una copia, por ejemplo, la certificación de firma por quien tiene competencia para hacerlo, normalmente los directores de despacho son los que certifican que son copias de un original, pero la forma del acto implica que contenga la firma hológrafa del funcionario que dicta el acto, esté fechado, tenga una fecha cierta y sea por escrito. Bien, eso es en cuanto a los elementos del acto. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de estos elementos esenciales del acto que sí o sí tienen que estar, aparecen los vicios, es decir, las posibilidades de que el acto resulte nulo o anulable. ¿Por qué? Porque le falta algo, le falta uno de esos elementos, o porque no está bien ese elemento, no está completo, tiene un vicio, tiene un defecto. Entonces acá aparecen los vicios como omisión o seria afectación que generan la anulabilidad o la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? La nulidad es no sirve, hay que empezar de nuevo, debe dejarse sin efecto porque es tal la entidad del vicio que no puede subsanarse. La anulabilidad implica, tiene un defecto, pero lo podemos corregir, lo podemos subsanar, podemos hacer que el acto
se perfeccione, ¿no? Que subsanemos ese defecto al que le encontramos y por lo tanto subsista ese acto. Y esta va a ser la regla general. La regla general es, si se puede subsanar, es anulable. Entonces buscamos subsanar ese defecto que encontramos. Ahora, si no se puede subsanar, lo tenemos que dejar sin efecto, lo tenemos que revocar por un vicio de legitimidad. Y por lo tanto, hacer un acto nuevo. ¿Qué diferencia esencial vamos a tener? Que si subsanamos, el acto va a ser válido desde la fecha en que fue dictado. En cambio, si revocamos y dictamos un acto nuevo, el acto válido va a ser el nuevo acto, porque el acto anterior va a ser inválido. Por eso es muy importante y conforme las características del acto administrativo en cuanto a la presunción de legitimidad que implica que se presume que el obrar de la administración es legítimo, que obra conforme a derecho, esto implica que, en principio, todo acto administrativo sea anulable y no nulo. Vamos a tratar de arreglarlo, vamos a tratar de sacarle el defecto que le encontramos. Típico caso. No sé, hicimos una promoción automática y nos equivocamos en la categoría. Pasó por todos los controles, nadie se avivó. ¿Cuándo vamos a, evidentemente, a llevarlo a la realidad? Y viene el liquidador de sueldos y va a pagar y dice, che, pero en vez de pasar de la categoría 14 a la 15, tenía que pasar de la 13 a la 14. ¿Qué pasó? Nos equivocamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con ese acto? ¿Ese acto es nulo o es anulable? ¿Ese acto puede ser modificado o no? En esa definición de si puede ser modificado o no, vamos a tener la definición de si el acto es nulo o es anulable. Si lo podemos sanear, si le podemos sacar el defecto que le encontramos, entonces el acto es anulable. Si no hay manera, si es tal el error, si en una licitación hemos adjudicado a la firma más cara y no justificamos de ningún tipo de manera por qué elegimos a la firma más cara, y ese acto es nulo, porque no hay manera de poder subsanar eso. Contrariamente, supónganse encima a lo que dictaminó la Comisión de Preadjudicación. ¿Cómo podemos subsanar eso? No hay manera de subsanarlo. Y por lo tanto ahí vamos a tener que revocar, pero por una cuestión de ilegitimidad, es decir, de que no se ajusta a derecho. Bien, los vicios. Decimos entonces que frente al vicio, por el principio de juridicidad del obrar de la administración, el acto administrativo debe ser o subsanado o revocado. El límite que aparece en cuanto a si podemos subsanar o revocar es si el acto nulo generó un derecho subjetivo cuyos efectos se estén cumpliendo en la realidad. Si yo generé un derecho subjetivo, si yo ya otorgué ese derecho al tercero y el tercero está gozando de ese derecho, por ejemplo, si yo otorgué una jubilación y luego me doy cuenta que la persona no tenía la cantidad, no acreditó de manera fehaciente los años de servicios que debería haber acreditado. Se tuvo como cierta una certificación que luego en la realidad no se pudo acreditar. Pero la persona ya está cobrando la jubilación, entonces, ¿puede darse de baja en instancia administrativa? ¿Puede la administración dejar sin efecto eso? No. No. ¿Por qué? Porque se generó un derecho subjetivo que se está cumpliendo. Para dar de baja o para revocar un acto administrativo que generó derechos subjetivos cuyos efectos se están cumpliendo, debemos recurrir a lo que conocemos como acción de lesividad, que implica que sea un juez el único que pueda definir en cada caso particular si ese acto administrativo es conforme a derecho o no, en cuyo caso lo deja sin efecto.
Finalmente, como para cerrar, hacemos una nueva puesta de marco normativo en cuanto a la actividad normativa de la administración para que queden claro que el acto administrativo es la decisión de tipo particular. El acto administrativo es individual o plurindividual para un caso concreto. Y para que tenga vigencia, y esto es sumamente importante, y esto es un error bastante común en la administración, el acto administrativo debe ser notificado a la persona a la que afecta de manera directa, para que tenga vigencia. No es que no tenga validez, es válido, pero no podemos sostener que esté vigente hasta que no esté notificado a la persona a la que afecta de manera directa. El reglamento, por el contrario, que tiene naturaleza legislativa, si se quiere, materialmente legislativa, porque recuerdan que era una norma abstracta, obligatoria, general, con vocación de permanencia, pero sobre competencias propias del Poder Ejecutivo. Evidentemente, el Poder Ejecutivo lo que hace es definir una manera en cómo se van a hacer determinadas cosas. ¿Qué sé yo? El reglamento de contrataciones es un reglamento. Es una norma abstracta, genérica, obligatoria, es decir, todas las licitaciones que se hagan se van a hacer conforme este reglamento. ¿Y qué implicancias tiene esto? No se pueden hacer excepciones. Cuando tenemos un reglamento, y esto es un principio del derecho administrativo que se llama inderogabilidad singular del reglamento, implica que cuando tenemos un reglamento no se pueden hacer excepciones, porque eso es antijurídico. No podemos excepcionar a un caso determinado de un reglamento. El reglamento está para ser cumplido por la propia administración. Si se quiere, cambiemos el reglamento, si ya no sirve. Si para algunos casos particulares se dan cuenta que el reglamento ya no sirve, cambiamos el reglamento. Pero no se pueden hacer excepciones a un reglamento. Y para que adquiera vigencia, y esto también es fundamental y pasa poco en la administración, debe ser publicado. Publicado por lo pronto en el boletín oficial y en lo posible también en las redes que tiene hoy. Gracias a Dios existen las redes y existe la manera más rápida de poder enterarnos de los actos administrativos y de los reglamentos que dicta la administración, pero para que adquiera vigencia y para que por lo tanto sea exigible a cualquier persona, debe ser publicado. Y pienso mucho en los reglamentos que normalmente saca la administración y que suelen olvidarse de publicarlos. Luego quieren aplicar, supónganse, una sanción sobre la base de ese reglamento, es decir, operativizar ese reglamento mediante un acto administrativo a un caso determinado, y si el abogado que va a defender al particular es vivo, va a decir, miren, este reglamento no fue publicado. Si no fue publicado, no me es exigible. Y va a tener razón. Por lo tanto, es fundamental cuando se dicta un reglamento, mandarlo al boletín oficial, publicarlo como corresponde y por lo tanto de ahí en más tiene vigencia. Y eso hace que sea exigible a terceros. Si no, no puede ser exigido para que la gente lo acate. Bien, con esto creo que hemos terminado. Ha sido un poco largo el video. Espero que haya sido interesante por lo menos. Y me gustaría que en el chat dejen todas las inquietudes en los foros de discusión para que todas las cosas que vayan surgiendo a partir de estos temas y de su experiencia personal en el área en la que trabajan, podamos luego en el Zoom debatir un poco y ver cuáles son las razones que hay detrás de un montón de cosas que hacemos en la administración y que muchas veces las hacemos de manera automática. Así que nos vemos en el Zoom el viernes 20.